Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Manuelita Cáceres, grupo 3 de construcción de subjetividades con el grupo colaborativo Luisa Bermúdez Herrera, Surizaday Oliviera Pozo, Loren Ricaurte Noguera. Para la tutora Viviana Rodríguez Rojas. A continuación vamos a socializar las preguntas orientadoras para esta actividad. La primera pregunta sería, ¿cómo se construyen subjetividades en torno a la verdad? De acuerdo con el informe de la Comisión Final de la Verdad. Compañera, la diapositiva. Bueno, dando respuesta a la primera pregunta, las subjetividades en torno a la verdad considero que se construyen a partir del reconocimiento de las experiencias vividas, el dolor y la pérdida que hacen parte de su construcción individual y la interpretación de los hechos. Cómo las víctimas internalizaron todas estas situaciones y a partir de ahí dar un paso hacia el perdón, la reconciliación y la integración de los actores del conflicto armado para construir la subjetividad y que se siga construyendo a cada paso, que se da como lo señala Capote en 1999, dice que la subjetividad no debe ser considerada como un producto definidamente terminado, sino que en permanente elaboración, pero con periodos de cierta estabilidad en el tiempo que la hacen accesible al conocimiento. A continuación, la compañera Loren. Bueno, durante el desarrollo de la actividad también se tuvo en cuenta o aprendimos que la construcción de subjetividades en torno a la verdad se puede considerar un proceso multidimensional que implica la interacción de narrativas, tanto colectivas como individuales, relaciones de poder, procesos de justicias transicionales e interpretaciones históricas. Además, la Comisión de la Verdad puede contribuir a este proceso mediante la investigación imparcial, la escucha activa de todas las voces de las víctimas y la promoción de la reconciliación basada en la verdad y en la justicia. A continuación le paso la palabra a mi compañera Luisa. Buenas tardes. Bueno, respondiendo a la pregunta, este informe destaca que la construcción de subjetividades en torno a la verdad es un proceso dinámico de reflexión individual y colectiva, donde los individuos como sujetos sociales forman sus percepciones de la realidad a través de la interacción en su entorno y la exposición a diversas necesidades del conflicto armado. Este proceso no solo se basa en hechos objetivos, sino también en el reconocimiento y la validación de las experiencias de las personas afectadas, como la violencia, también promueven así una comprensión más completa y empática de la verdad. La dejo con mi compañera Suri. Bueno, cabe destacar que la teoría basada en la verdad se crea a través de la interacción de experiencias personales, discusiones grupales e interpretaciones de eventos pasados. El informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia proporciona un marco para comprender estos temas a través de la recopilación de testimonios, evidencia y análisis que crean la verdad histórica y representaciones de las voces de las víctimas del conflicto armado. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué se permitió durante tantos años que se siguieran cometiendo actos de violencia? Considero que es difícil de decir qué se hizo y qué estábamos haciendo durante el conflicto armado en Colombia, debido a la multiplicidad de factores involucrados desde las fuerzas militares, pasando por el poder político y luego a las comunidades, que se podría considerar que estábamos haciendo una vida que no implicara mirar de frente a la guerra, porque mientras esta no nos tocara o no tocara a nuestras familias, no era parte de nuestra realidad. Entonces, se hace y se hacía más fácil ignorarla.
Esto conlleva, considero, a que se normalizara la violencia y la guerra, se hizo parte de nuestro entorno y se arraigó de tal manera en las prácticas del conflicto armado, que fueron comunes, partes del diario vivir, en los noticieros, que muchas familias influyeron inconscientemente en el pensamiento colectivo, brindando un escudo que nos alejara de la empatía y el dolor del otro, para no sentir el dolor nosotros mismos, y que aceptáramos los actos de violencia sin protestar, siendo de una u otra forma quienes no alzaron la voz de protesta para contribuir y decir no más a la violencia, dando un mensaje de aceptación a la barbarie desde el silencio. Tiene la palabra la compañera Loren. Así es, compañera, así como usted menciona, este es un tema complejo, ya que implica interacciones de factores políticos, culturales, sociales y económicos. Eh, Se puede considerar que estos actos de violencia se permitieron, ya que hizo falta de capacidad del Estado. Además, se logra evidenciar conflictos territoriales. Por lo tanto, considero que esta requiere un enfoque integral que aborde las causas subyacentes del conflicto, fortalezca las instituciones estatales, promueva la justicia y la rendición de cuentas y fomente la reconciliación y la construcción de la paz. Esto puede implicar reformas sociales, políticas, económicas significativas, así como el compromiso de todas las partes interesadas, incluidas el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional. Le cedo la palabra a la compañera Luisa. Así es, compañera. La perpetuación de la violencia en Colombia puede entenderse a través de la introspección de los individuos como sujetos sociales, quienes han sido parte de un sistema que normalizó la violencia y también desestabilizó la sociedad ante el sufrimiento ajeno. Este contexto llevó a una indiferencia y negación de las realidades del conflicto, impidiendo la potenciación y el empoderamiento necesario para y romper el ciclo de violencia. También legislando por narrativas políticas y sociales históricas. La dejo con mi compañera Susana. Bueno, como estudiante de psicología, reflexionaría sobre cómo se permitió durante tantos años que continuara la violencia en Colombia. Es crucial analizar las dinámicas sociales, políticas y psicológicas que contribuyeron a la perpetuación del conflicto. Esto incluye examinar el papel de la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades, la polarización política y la presencia de grupos al margen de la ley. Además, es importante considerar cómo la desensibilización a la violencia, la cultura del miedo y la normalización de la guerra influyeron en la tolerancia hacia estos actos. En el presente, como sociedad, estamos trabajando hacia la reconciliación y la construcción de paz. Esto implica abordar las causas profundas del conflicto, promover la justicia transicional y garantizar la reparación de las víctimas. Muchas gracias, compañera. Manolita, La tercera pregunta. Sí. Bueno, en esta pregunta yo quiero concluir algo. Que podemos decir que en parte, la persistencia de la violencia puede haber sido permitida debido a la falta de potenciación de los sujetos sociales afectados por ella, en ese caso las víctimas del conflicto armado en Colombia. Entonces, Concuerdo con usted, compañera. La tercera pregunta: ¿cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Desde mi perspectiva, la cultura de paz se puede construir desde la empatía, poniéndonos en los zapatos del otro, validando sus experiencias y sus narrativas. De nuestro contexto sociopolítico e histórico, nos ha anestesiado de alguna manera con discursos o recursos discursivos frente al dolor del otro. Sin embargo, ese otro hace parte de nuestra realidad
y para que se establezca una cultura de paz, pienso yo que es preciso abrirnos a la inclusión sin discriminación de raza, estrato, culturas, género, religión y demás, y que se dignifique y reconozca los derechos humanos en cada persona, basadas en el respeto, la tolerancia y la integración, y que además se reconozca el sufrimiento causado por las injusticias vividas por las víctimas del conflicto armado. Concretar en hechos la reparación y el compromiso de no repetición. Yo creo que esta sería la mejor forma de empezar una cultura de paz. Tiene la palabra la compañera Lore. Así es, compañera. Para construir una cultura de paz requiere que se reconozca la diversidad de subjetividades, promueva el diálogo y la empatía. Con eso se busca empoderar a los sujetos sociales y fomentar la educación para la paz. Al trabajar juntos para abordar las raíces profundas de la violencia y construir relaciones basadas en el respeto y la cooperación. Y se puede avanzar de esa manera hacia una sociedad más justa, pacífica e inclusiva. Le cedo la palabra a la compañera Luisa. Así es, compañera. Así es, compañera, tiene toda la razón. Pues la construcción de una cultura de paz también requiere la potenciación de individuos y comunidades mediante la educación en historia, resolución de conflictos y también de derechos humanos. El fomento de un diálogo inclusivo y respetuoso que reconozca diversas narrativas del conflicto y del empoderamiento comunitario, que promueva la participación activa en proyectos locales y en la toma de decisiones, transformando así a las comunidades en agentes de paz y reconciliación. La dejo con mi compañera Surizay. Bueno, como decían nuestras compañeras, para comenzar a construir una cultura de paz conforme a las demandas del informe de la Comisión de la Verdad, es fundamental abordar el conflicto desde una perspectiva inclusiva y justa. Esto implica reconocer y atender las múltiples voces y testimonios presentados en el informe, así como abordar las causas subyacentes del conflicto, promoviendo la justicia transicional, la reconciliación y el respeto. Además, es crucial fomentar la educación en valores de convivencia pacífica. En conclusión, podemos decir que la subjetividad se construye a partir de la representación que el sujeto le da a las dinámicas y prácticas culturales de los diferentes entornos en los que se desenvuelve e influye en lo que expresa a través de su comportamiento. Los sentidos subjetivos no son exclusivos de las experiencias individuales, sino que se caracterizan las relaciones diferenciales que ocurren en los diferentes espacios de la vida social del sujeto, así como lo establece González 2008. Las representaciones sociales igualmente se construyen como un reflejo de lo colectivo y se expresa diferente desde cada individuo particular, como lo implica también González 2008. Muchas gracias. Bueno, con esto concluiríamos la socialización de las preguntas orientadoras. Muchas gracias. Gracias por la atención prestada. ¿Listo? ¿Listo?